Shalom, mis amados hermanos, familia amada en Cristo Jesús. Voy a compartir con ustedes un ejercicio en la palabra de Dios. Es una disciplina que hace aproximadamente 8 años me llamó a llevar a cabo día con día. Y aunque ya no he tenido la continuidad que originalmente teníamos, con la ayuda incluso de mi hija Keren Yetedabad, que ya es muy disciplinada y incluso escribió estas porciones de la escritura en tarjetas para que ya fuera más fácil la secuencia en que lo hacíamos. Entonces, voy a compartir con ustedes un principio que, si bien todos lo sabemos en el pueblo de Dios, siempre será de utilidad y de bendición y de alcances eternos para nuestra vida, porque el Señor Jesucristo mencionó para nosotros que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Y bien, vamos a entrar en un ejercicio y en una disciplina en la palabra de Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Empezamos con Isaías 55 del 8 al 13, en donde vemos que las escrituras proféticas nos dicen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que hartan la tierra y la hacen germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esta es no solo una promesa, sino una bendición que toma lugar en nuestras vidas cuando declaramos la palabra de Dios en las sagradas escrituras proféticas. Voy a tomar una también muy conocida cita que el apóstol Pablo, tremendo siervo de Jesucristo, él precisamente tomaba de hecho los apóstoles, todos siempre guiados y ungidos e inspirados por el Espíritu Santo, enlazaban, unían secuencias de profecías, porque en el panorama eterno de Dios, entendamos que Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Entonces el Espíritu Santo de Dios podía bien tomar declaraciones de su palabra eterna que habló a través de Moisés, que para nosotros es el primer profeta que escribe profecías de las Sagradas Escrituras, como también del apóstol Juan, que para nosotros es el último escritor del canon de las Sagradas Escrituras, de los 66 libros que consideramos como sagrados, proféticos. Y todos concuerdan porque el único autor es el Dios Todopoderoso en la unción e inspiración del Espíritu Santo. Y yo refería que Pablo siempre tomaba diversas escrituras como si fuera un cocinero experto, un chef, y preparaba un buen platillo, un buen plato, y daba banquetes de revelación profética, alimento al alma. Y como leíamos en Isaías 55, ¿verdad? Que la palabra de Dios es
como esa lluvia que cae sobre la tierra, la harta y la hace producir, germinar, para que haya pan al que come, simiente al que siembra y reverdece los campos. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos reverdece, nos nutre, nos hidrata, nos da vida. Y el apóstol Pablo declara en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la escritura profética nos habla de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra, corta, quita enfermedad, quita no solo en el ámbito del pensamiento y de las emociones en el alma, sino aún hasta el mismo espíritu. Toda adherencia, toda cosa perversa, toda cosa que cautiva, que ata, es destrozada por el poder de la espada de la palabra de Dios, la espada del espíritu. Y hasta el mismo tuétano de los huesos trae vida, trae sanidad. En la médula ósea se produce la sangre de donde surge la vida misma de nuestro cuerpo. Y bueno, la palabra de Dios tiene efecto cuando nosotros declaramos. Cuando nosotros hablamos, las sagradas escrituras proféticas tienen un poder y un efecto, no solo en nuestra mente, en nuestras emociones, en el alma, en nuestra conciencia, sino aún en nuestro espíritu y aún hasta en nuestra salud física. Cuando yo estuve padeciendo la enfermedad que pues hace pocos años, ¿verdad? Trajo mucha aflicción y muerte, no solo en México, en el mundo entero. Yo, por obediencia al Espíritu Santo, declaraba un versículo del Salmo 118:7 que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y para mí era mi medicina, que yo declaraba día, tarde y noche, hasta que eventualmente mi respiración se regularizó, se fortalecieron mis pulmones. Y hoy día hay gente que habla de las secuelas de esa enfermedad. Yo puedo correr por las escaleras de las estaciones del metro. Incluso a veces yo me reto a mí mismo compitiendo con jóvenes. O sea, yo estoy para 2 años de cumplir 60 años y haber padecido esa enfermedad y no tengo secuelas. O sea, yo puedo subir 4 o 5 tramos. Obviamente, ¿verdad? Hay fatiga, falta de aliento, pero como cualquier joven, incluso los dejo atrás porque la palabra de Dios es verdaderamente poderosa y efectiva en su obra para nuestras vidas. Y para empezar bueno, de hecho ya estamos en el ejercicio mismo, ¿verdad? En la disciplina de la vida, del poder y de la restauración que hay en la palabra de Dios, pero me gustaría tomar otras citas para entrar de lleno en las citas que hablan del poder de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una misma declaración que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo hace en el capítulo 6 del libro de Juan. Él está hablando con los judíos y hace esta poderosa declaración que encontramos en el capítulo 6, verso 63, donde dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
vida abundante, vida divina, vida no solo de este mundo temporal que se pasa, sino el poder de regenerar una vida nueva en Cristo Jesús para eventualmente que se manifieste la gloria de Dios en la resurrección, en la vida eterna de todo nuestro ser, declara Pablo en Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces la palabra hace ese poderoso efecto de vida en nuestro espíritu, alma y cuerpo, juntamente con el Espíritu Santo de Dios y con la sangre del Cordero, que es el ejercicio que vamos a ver. Y de hecho incluso déjenme encontrar una cita en los libros biográficos de la obra poderosa y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en donde también habla Él prometiendo el poder redentor que hay en la sangre. Y dice, bueno, estoy en el libro de Juan, lo quiero encontrar aquí, pero quizás sea más fácil que lo encontremos en el libro de Mateo, que me es más familiar la cita. Y encontré el pasaje en el capítulo 13 de Juan, en donde está la narración de los eventos de la cena del Pesaj, que llamamos nosotros la última cena, pero un evento profético, un evento poderoso. Entonces déjenme ver, estoy en el capítulo 13. Y dice, bueno, no, bueno, lo voy a tomar del Evangelio de Mateo. Gracias por su paciencia. Yo sé que lo que estamos haciendo es de bendición en ámbitos eternos. Y en el capítulo, vean acá qué fácil, 26, versículo 26 del libro de Mateo dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hecho gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Hay una creencia totalmente herética en que se dice que seres humanos pueden convertir una galleta de harina y un poco de jugo de uva o de vino, convertirlo literalmente en la carne y la sangre de Jesucristo. Esto es totalmente perverso y absurdo, porque Jesucristo al resucitar, al igual su sangre y su carne fueron llevadas a este ámbito espiritual eterno. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, Dios en su ámbito omnisciente y eterno nos hace participar de esta sangre espiritual eterna. No se necesita convertir una galleta de harina en la verdadera carne o un poco de vino en la verdadera sangre de Jesucristo, porque estos elementos son eternos. Verdaderamente Dios nos hace participar de la carne y de la sangre de Jesucristo, pero en un ámbito espiritual, no en un ámbito carnal, no en un ámbito humano, porque el Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces lo vamos a ver
entrando ya a este ejercicio que lo voy a empezar en el libro de Revelación, la revelación de Jesucristo, que todos conocemos como Apocalipsis, pero el título original y genuino es la revelación de Jesucristo, en donde dice, voy a tomar una versión del Nuevo Testamento porque me es más claro leerlo aquí, por las hojas son más blancas. Mi copia de las Sagradas Escrituras tiene aproximadamente 36 años, entonces ya las hojas son amarillas y ya no tengo tan buena vista. Entonces aquí en el libro de la revelación de Jesucristo, que conocemos como Apocalipsis, voy a leer un pasaje en el capítulo 12, desde el versículo 9, en donde dice: y fue lanzado aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña, ven, la esencia de la maldad es la mentira y el engaño, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La caída de este ente perverso, que aquí es llamado el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, nos es relatada tanto en las profecías de Isaías como de Ezequiel, en donde dice que fue echado de la misma presencia de Dios. Él ahora está en la parte que nosotros le llamamos el espacio, que es, conforme a las Sagradas Escrituras, el segundo cielo. Para nosotros humanos, aquí en la Tierra, pues el área de la atmósfera donde vuelan las aves y ahora los aviones, para nosotros ese es el primer cielo. El segundo cielo es el área del universo, del cosmos, pero fuera de la creación está el tercer cielo de Dios, de ahí fue arrojado. Y aquí esta profecía habla de que pronto habrá una gran batalla celestial. Los ejércitos guerreros de los siervos celestiales de Dios, comandados por Miguel, van a arrojar de este segundo cielo al dragón, la serpiente antigua, y lo van a arrojar a la tierra. Y este es el relato que está aquí en el capítulo 12 de la revelación de Jesucristo. Y dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este verso 11 es muy poderoso y muy importante. Todo es poderoso y importante, pero aquí está el énfasis. Dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero, o sea, esta sangre espiritual, esta sangre resucitada. Vamos a ir ahorita ahí. Pero esta disciplina de que yo les hablaba era declarar la palabra hacia beneficio de nuestra persona. Entonces, cuando yo leo esta escritura, yo declaro y digo: y ellos, y menciono René, Norma, yo y mi esposa, Ashar Efraín, Sofía Shalom, mi hijo varón y su hija, Alejandra, Keren Yated Abad y Hannah Elizabeth, y mi parentela, le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Entonces estoy haciendo una declaración de las Sagradas Escrituras proféticas en fe. Dice en la carta que escribe Pablo a los romanos, refiriéndose al profeta Abraham, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él creyó. Y dice que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esto está en Romanos capítulo 4, 17 y 18. Nosotros podemos confiadamente pararnos en la verdad de la palabra profética de Dios, en que tiene cumplimiento. Y por eso podemos declarar que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero
y por la palabra de nuestro testimonio, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Voy a ahora pasar a la carta otra vez de Hebreos en el capítulo 9. Y esta también es otra revelación poderosísima, profética de las Sagradas Escrituras. Y leemos en el capítulo 9:11, en donde dice: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. O sea, Jesucristo no era de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón, pero él tenía designado un propósito eterno, que aquí mismo en el capítulo 7 de Hebreos habla según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno del Padre. Entonces aquí dice: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, porque Moisés hizo un santuario en el desierto conforme a un modelo, una revelación celestial que le fue dada. Luego a David le fue dada la revelación del templo de Jerusalén, pero a él no le fue permitido edificarlo. Entonces Dios designó que Salomón, con todo el diseño que ya había dejado planos escritos el profeta David, su hijo Salomón, con los planos y con todo el material, oro, plata, piedras preciosas, bronce, madera, que reunió David, pero él no lo pudo edificar, le fue dado a Salomón que convocara a los artesanos, a los constructores, albañiles, a quienes también el mismo Dios dio una unción espiritual para poder levantar el templo sagrado de Dios. El original, que después fue reedificado después de que los babilonios lo destruyeron, y que ahora muchos esperan que sea vuelto a edificar, pero ya no es posible porque no tienen el diseño original que dejó el profeta David, y además ya no están en el propósito de Dios. Se va a levantar en el milenio, pero no en esta época como muchos esperan, porque el mismo pueblo de Israel está en rebelión, no están bajo la soberanía y la unción de Dios. Pero bueno, aquí dice que estando Cristo sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque es el que está en el tercer cielo, en el mismo ámbito del Padre. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, porque él resucitó y él llevó su propia sangre al santuario, al lugar santísimo del templo sagrado eterno del tercer cielo, en el ámbito de Dios el Padre. Y dice: mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo. Aquí los israelitas tenían un sumo sacerdote que entraba una vez al año en el día del perdón. Y eso se acabó cuando los romanos destruyeron el templo, y por más de 2000 años ya no se ha vuelto a hacer. Pero ya no era necesario, porque antes de que los romanos destruyeran el templo, Jesucristo había muerto en la cruz, derramado su sangre, bajado al infierno, resucitado, ascendido en espíritu, alma y cuerpo al tercer cielo del ámbito del Padre, al santuario eterno, y ahí se presentó para derramar su sangre ante el propiciatorio celestial, el arca celestial. Por ahí también andaba un video de un loco diciendo que la sangre de Jesucristo había caído en el arca terrenal. Eso era absurdo. El arca del Cordero de Dios no era para el arca terrenal, eso solo era un facsímil, era un dechado. Por eso es a lo que se le llama el antiguo pacto, porque nada más era el ceremonial profético. Pero cuando Jesús murió en la cruz fue el cumplimiento. Cuando resucitó y subió al cielo, allá presentó su sangre resucitada espiritual para obtener eterno perdón y redención para todos los que nos hemos humillado a recibir su amor, perdón y salvación en la redención en su sangre. Y aquí dice: mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ahí está el punto específico de por qué creemos en nuestra salvación, en nuestra redención,
por lo que hizo Jesucristo con una vida de perfecta obediencia, una muerte obediente en la cruz, un bajar llevando nuestro pecado a lo profundo del infierno, para después, por el poder del Padre, resucitar y presentarse ante el ámbito del Padre en el templo sagrado celestial eterno y llevar su sangre de expiación, de perdón y redención y de limpieza para nosotros. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, vean lo que dice el Espíritu Santo a través de su siervo Pablo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, porque el Espíritu del Padre, el Padre mismo lo resucitó y lo llevó al ámbito sagrado celestial, al ámbito más sagrado, a llevar su sangre. Dice, por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y aquí es donde en este ejercicio de disciplina yo aplico y digo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de René y de Norma, de Ashar Efraín y Sofía Shalom, de Hannah Elizabeth, Keren Yated Abad, Alejandra y toda nuestra parentela, de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y por esta razón Él es el mediador del nuevo pacto. Aleluya. Y seguimos con las declaraciones proféticas. Voy a ir ahora. Aquí en Hebreos hay otras cuantas, pero quiero ir a la carta que escribe un poco más adelante el apóstol Juan, la primera carta. Y luego venimos hacia Pedro para que toquemos estos aspectos poderosos de la obra de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Entonces acá, en la carta que escribe Juan, la primera carta en el capítulo 1, el versículo 7 y 9, leemos: mas si andamos en la luz, como Él, hablando de Jesucristo, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica la sangre preciosa del Cordero de toda maldad. Entonces aquí la declaración que yo hago para bendición de mi vida, matrimonio y de mi familia es esta. René y Norma, Ashar Efraín y Sofía Shalom, Hannah Elizabeth, Keren Yated Abad, Alejandra y nuestra familia y parentela, andamos en la luz como Él está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Ahora voy a ir a la carta de Pedro, un poquito atrás, la primera carta. ¿Se dan cuenta? En el ámbito espiritual profético de Dios, no hay un orden como en los libros comunes que uno empieza en los primeros capítulos, porque es una revelación que solo el Espíritu Santo de Dios da, un poquito aquí, otro poquito allá. No es algo que se pueda obtener por inteligencia y intelecto humano, es por la revelación del Espíritu de Dios. Y aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, yo aplico esta escritura de esta manera y digo, René y Norma, Ashar Efraín y Sofía Shalom, Hannah Elizabeth, Keren Yated Abad y Alejandra y toda nuestra familia y parentela, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz nos sea multiplicada. Y paso al versículo 18, 1:18, en donde dice, sabiendo
que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos por tradición de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordenado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de nosotros, que por él creemos en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado nuestras almas. Otra vez yo agrego aquí de René, Norma, Shar Efraín, Sofía Shalom, Hanna Elizabeth, Keren Yatedabad, Alejandra y nuestra parentela, en la obediencia de la verdad por el Espíritu, para un amor hermanable sin fingimiento, amándonos unos a otros, fervientemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece por siempre. Hay un pasaje muy conocido en el libro de Juan, el capítulo 3, donde un erudito de las escrituras, que las sabía intelectualmente, pero no por revelación espiritual, viene a Jesús de noche y empieza a cuestionarlo. Y el Mesías le dice: necesitas nacer de nuevo para conocer el reino de Dios, el reino del Espíritu. Y este hombre, como era ya de edad, le dice: ¿tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo ya siendo viejo? Y Jesús le responde: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque él debía de saber que a través de la revelación de la palabra de Dios, uno viene a ser engendrado en una vida espiritual y posteriormente experimentar un nuevo nacimiento espiritual en la palabra de Dios y del Espíritu. Esto lo entendió mejor en el capítulo 4 la mujer samaritana, porque el mismo Señor Jesús le revela abiertamente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Todo con Dios es en el ámbito espiritual y viene a trascender al ámbito natural, en donde se refleja en obras de obediencia y amor a la obra de la palabra de Dios, la sangre del Cordero y la unción de su Espíritu Santo. Voy a leer un poquito más en el capítulo 2:9, aquí mismo en Pedro, en la primera carta, dice: mas nosotros, y yo también aquí declaro, dice vosotros, pero yo lo aplico a mí y a mi casa, porque Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice: mas nosotros, René y Norma, Ashar Efraín y Sofía Shalom, Hanna Elizabeth, Keren Yatedabad, Alejandra y nuestra familia y parentela, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas de Satanás. Jesucristo nos ha llamado de las tinieblas del pecado y de la muerte de Satanás a su luz maravillosa. Yo les comentaba anteriormente el poder de Jesucristo cuando testifica Pablo y dice: el siervo de Dios debe de ser manso para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les dé que se arrepientan, que vuelvan a Él, que la revelación del Espíritu los convenza de su necesidad de perdón y salvación, vuelvan a Dios en humildad, confesando sus pecados, pidiendo perdón, recibiendo el perdón, el amor y la limpieza en la sangre de Jesucristo, y dice: y se zafen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Por eso aquí, otra vez, Pedro, como siendo siervos tan diferentes, Pedro era un Galileo, un pescador que no sabía leer y escribir, pero bajo el poder y la unción y revelación del Espíritu Santo, complementa lo que el joven o el quien fue un joven erudito en las Sagradas Escrituras, educado desde la niñez, con los más destacados maestros rabinos de Jerusalén,
también confirma en esta revelación poderosa profética de la palabra de Dios el apóstol Pablo, que era el fariseo Saulo. He comentado que su nombre significa deseado, pero él, cuando viene a ser un siervo y apóstol de Jesucristo, toma el nombre latino de Paulo, que es pequeño, en humildad, en gratitud a que le fue perdonada su ignorancia y rebelión, porque él, como todo fariseo, entendía intelectual y mentalmente, con un entendimiento humano corrupto, querían entender la revelación profética de las Sagradas Escrituras, y solo eran religiosos legalistas. Pero hasta que tuvieron un verdadero encuentro con Jesucristo, entendieron su necesidad de perdón de sus pecados, de limpieza, de redención, de santificación en la palabra de Dios, en la sangre del Cordero y en la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo. Ahora vamos nuevamente a Hebreos, en la carta a Hebreos, en el capítulo 10, vamos a ver esta cita desde el versículo 19, capítulo 10 de Hebreos, y aquí dice: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, esto es algo espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos derecho y acceso a presentarnos ante el trono de la gracia del Padre en un ámbito espiritual por la sangre de Jesucristo, que nos ha lavado, que nos ha purificado, y derramar nuestros ruegos y súplicas ante su autoridad eterna como juez justo y eterno. Y dice: teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo